Miren qué bonito edificio, la verdad. Bienvenidos al corazón de la península de Yucatán. En este video exploraremos la famosa Ruta Puc, un recorrido por algunas de las ciudades mayas más extraordinarias del sur de México. Desde los imponentes palacios de Uxmal hasta joyas escondidas como Cabá, Sayil, Ixlapac y Labná, la Ruta Puc ofrece una mirada fascinante a la arquitectura, historia y cultura maya. Ubicada en el sur de Yucatán, la Ruta Puc es un recorrido arqueológico que nos conecta con el esplendor de la civilización maya. Si estás planeando un viaje o simplemente te encantan las civilizaciones antiguas, esta ruta te va a sorprender. Muy bien, pues aquí estamos a la frontera entre Yucatán y Campeche. Y las ruinas de Sayil y Labná están aquí a la izquierda. Aquí está la carretera para ir a Sayil y las siguientes ruinas. Están bien estas carreteras. No, que dije, no están tan bien. Hay que tener cuidado con los baches. En este video vamos a explorar las 3 ruinas menos visitadas de la Ruta Puc. Como pueden ver, se encuentran a 5 kilómetros de distancia unas de las otras, así que se pueden visitar en un solo día. Sayil significa el lugar de hormigas. Entrando a su derecha van a encontrar una palapa, debajo de la cual van a poder admirar las estelas 3 y 4 que representan a los gobernantes de Sayil. Llegamos y entramos a Sayil y estamos llegando a las primeras estructuras que pueden ver acá. Aquí tenemos la estructura principal, la estamos viendo de lado, pero vamos hacia allá para verla desde adelante. Miren qué bonito edificio, la verdad. A simple vista, se nota que es muy representativo del estilo arquitectónico Puc típico de la región. Vemos muchas columnas y un mascarón del dios Chac, el dios de la lluvia. Se levanta en 3 niveles escalonados con más de 90 cuartos. Lo bueno de las ruinas de la Ruta Puc es que es como una visita privada, nunca hay gente, mire. Entonces vamos a acercarnos para verlas con más detalles. Aquí no nos dejan entrar, prohibido el paso, pero podemos ver que hay este mismo tipo de estructura, aunque esté destruida, con bóvedas. Voy a apreciar bien que era una estructura en bóvedas. Algo muy peculiar de este palacio es que al igual que en Tulum tenemos al dios descendiente. Los investigadores no tienen claro qué representa este personaje mítico y solo emitieron algunas hipótesis de lo que pudo ser. Lástima que aquí no podamos subir, ¿ven? No subir, porque podríamos apreciar las estructuras desde más cerca.
pero aún así es bonito verlas desde acá. Como pueden ver, vemos estas columnas típicas del estilo Puuc. El sitio de Sayil es bastante amplio. Se han registrado unas 94 estructuras distribuidas en un área de aproximadamente 3 kilómetros cuadrados. Así que si quieren verlas todas, hay que caminar bastante. La distancia entre el palacio y el último edificio de este sitio es de 1 kilómetro. Por lo mismo, una gran parte de las personas que visitan estas ruinas optan por solo ver el palacio, ya que éste se encuentra muy cerca de la entrada, y así pueden tener tiempo para ir a visitar otras ruinas. Pero a mí en lo personal me gusta visitar los sitios completos. Todo el camino hay como estos montículos con piedras que eran pirámides. Pues aquí ven que el camino está lleno de pequeñas estructuras así. Entonces aquí pues recomiendo venir con tenis porque miren el camino como está. Grande está este árbol. Creo que hay un pájaro. Ay, mira, en inglés se llama woodpecker. Ah, ¿cómo se llama? Carpintero. ¿Lo ves? Ven acá. Está aquí, qué hermoso. Y hay otro allá. Ya se callaron. Aquí está este. Y el otro acaba de volar. Aquí, si vamos a la derecha, vemos un templo de las jambas jeroglíficas. Y derecho, todo recto, aquí vemos el mirador y el dios del falo. ¿A cuál quieren que vayamos? Vamos a ir acá. Pues este es el mirador. Este es el famoso dios del falo. Pues sí está desproporcionada esa cosa. Todo eso que están viendo aquí son ruinas. Después de filmar esto, se me acabó la batería de la cámara y tuve que seguir grabando con mi celular. Así que durante un minuto van a ver un formato diferente y después les enseñaré las ruinas siguientes, las ruinas de Ixlapac. Y después de 1 kilómetro de caminada, ya por fin llegamos. Pues miren por qué hay que traer zapatos buenos aquí, porque hay que trepar y con zapatos de ciudad o chanclitas es bien difícil, pero pues vamos. Este estilo de columnas lo hemos visto en muchísimas ruinas mayas. Miren. Aquí salieron unos murciélagos. Pues aquí llegamos a otra estructura que es el templo de las
jambas jeroglíficas. ¿Qué es este edificio que están viendo aquí? Pues desde acá no se aprecian jeroglíficas, pero en la foto que nos enseñan aquí sí. No, pues no veo ninguna. Bueno, ahora vamos a visitar Ixlapac, que son las ruinas más pequeñas de la Ruta Puc y también las menos visitadas. Este sitio se puede recorrer en media hora, ya que no hay que caminar mucho y el asentamiento solo cuenta con 3 grupos de edificios. Ay, miren qué bonito es esto. Aquí están las primeras estructuras y miren, aunque estén muy pequeñas, están en excelente estado de conservación. Este es el palacio. Y sí, efectivamente, tiene todas las características de las ruinas de la Ruta Puc. Aquí pueden ver las columnas, aunque estén mucho más cortas que en otros sitios. Aquí adentro, típica arquitectura con bóveda. Lo hemos visto en Uxmal y en muchos otros sitios. La parte de atrás está más bonita que la parte de adelante, creo. Y otra vez tenemos la famosa máscara del dios Chak, el dios de la lluvia. Aquí tenemos otra bóveda, otra sala. Aquí nos están diciendo que el palacio, que es el grupo 1 donde estamos, es la construcción mejor conservada de Ixlapac. Se compone por 9 cuartos abovedados distribuidos en filas de 3, cuya fachada está recubierta por piedras finamente cortadas de modo que ensamblan a la perfección. Tenemos esto que también son ruinas. Estamos en abril y está muy seco, Cuando vienen en otras temporadas pueden ver todo verde, pero ahorita todo está muy seco. Y aquí las ruinas desde este ángulo. Es muy difícil filmar porque hay muchos tábanos y me van picando las piernas si me quedo parada. ¡Auch! Si vienen, les recomiendo venir en pantalón porque es terrible el piquete de tábano. Es porque si no caminamos, vienen a picar. ¿Ya te picaron, Val? No, solamente a mí. No sé si hay tábanos en todas las temporadas, pero hay muchísimos. Entonces, de verdad, les recomiendo traer un pantalón. Llegando al grupo 2, después de caminar unos metros, que el estado de conservación no es tan bueno, pero sí están bonitas. Pues así es el templo 2. Y aquí lo tenemos en la parte de atrás.
Estas columnas que hay en todos estos sitios. Aquí podemos ver pedazos de paredes caídos. En el camino podemos ver como en muchos sitios pirámides o restos de pirámides que ya no han reconstruido. Y estamos llegando a la tercera estructura. Pues estas definitivamente están mucho menos conservadas que las otras. Pues aquí dicen que este grupo es el más deteriorado y es muy cierto. Pero tenía una estructura formada por 7 cuartos pequeños. Fueron los 3 grupos que habían en este sitio. Y vamos de regreso a la salida. Esto también era una ruina. Miren, hay que tener cuidado en la ruta Puc porque hay trayectos, o sea, hay caminos que están muy buenos y de repente encuentran estos baches. Entonces es muy peligroso porque si van un poco rápido pueden echar a perder su coche. No, sí, es un tramito un poco feo. Hay mucho polvo en estas rutas, así que si van a ir con coche propio o coche rentado, consideren que se les va a ensuciar muchísimo. Ya pasamos. A lo largo del camino están quemando bastante. Miren. Ven, está bien quemado todo. No sé por qué estarán quemando así. Y aquí se ve otra pirámide que no es un sitio oficial, que pueden encontrar así cuando ven todas esas piedras en la carretera, todo eso fueron pirámides. Sí, todo quedó bien quemado, ¿eh? Ok, ya estamos llegando a las ruinas de Labna. Labna significa casa vieja. Aquí tenemos la flora y la fauna que podemos ver en estas ruinas. Este sitio se puede visitar en 1 hora. Cuenta con 4 grupos de estructuras y un largo sacbé. La primera que podemos ver es el palacio. Tiene muchos adornos y cuenta con 60 cuartos. En las ruinas mayas nunca faltan las iguanas. En estas ruinas, igual que en las ruinas de Kaaba, podemos ver esta máscara del dios Chak. El mismo tipo de arquitectura con estas columnas. Las máscaras y estas formas que parecen trompas de elefante. Les recuerdo que los domingos las ruinas son gratis para los mexicanos, así que no olviden llevar su INE, porque sí se lo van a pedir.
Las entradas son muy económicas, no pasan de 85 pesos, alrededor de $4 por persona. Vemos que había muchas habitaciones en estas ruinas. Aquí voy caminando por un sacbé. Un sacbé es una palabra maya que significa camino blanco. El plural es sacbeob y este término designa un camino sagrado maya. Los sacbeob solían ser elevados sobre el terreno natural como calzadas y solían estar cubiertos de estuco o cal, lo cual los hacía brillar bajo la luz de la luna o del sol. Aquí tenemos el templo del mirador. Miren, esta parte está muy bonita, bastante alta. Y aquí tenemos el famoso arco. Sí, este arco bien típico de la estructura Puc. Con esta bóveda. Aquí tenemos otra iguana. Miren, qué bonita. Después de ver el mirador y el arco de Labná, aquí tenemos la cuarta estructura, que es un templo con columnas. Ya vimos estas columnas en el Palacio de Labná, en Ixlapac y en Sayil. Estas columnas no eran solo un soporte, sino también un elemento decorativo típico del estilo Puc. Las columnas daban elegancia y monumentalidad a los edificios. Ya nos vamos. Adiós, Labná. Aquí estamos de regreso y paramos en la ciudad de Santa Elena. Y nos paramos en este hotel que nos llamó la atención. The Pickled Onion. Miren esta estatua, qué original. Se ve que es un hotel que recibe turismo extranjero porque está en inglés. Para dormir aquí cuando uno quiere visitar la ruta Puc, porque mira, tienen desayuno, almuerzo, cena, masaje en la alberca. Wow, se ve súper bien. La entrada se ve bien bonita, todo bien verde. Miren, este árbol. ¿En cuánto está la habitación aquí? 1,600 por noche. pesos por noche para 2 personas con desayuno incluido. Qué padre, son cabañitas, miren. Está muy oscuro, tiene luz. Este es familiar. Este está en 1600. No, este es 2100. Cada uno tiene el nombre. Este es casa pequeña, el otro es casa redondo. Mire, y tiene su alberca. Muy lindo este hotel. Para la piscina, para la alberca. ¿Cuántas cabañas tiene? Son 8. So how are your wings? Tasting good? Very good. Spicy? They're like Yucatan flavored. Yucatan flavored. How is that? I don't know. Is Yeah, it spicy? No. What does it say, Jenny, What? for the wings? It says spiced chicken wings marinated in secret Mayan spices served with ranch or blue cheese dressing on the side. Do you like your avocado soup? I do. I really like it.